Hoy, 9 de mayo, la Unión Europea cumple 70 años desde su creación. 70 años desde que Robert Schuman hiciera una declaración que sentaría la primera piedra del proyecto de la Unión. Un proyecto del que se dice que es sui generis porque es único en todo el mundo. Sin embargo, hoy más que nunca se encuentra sumergida en una crisis más grande incluso que la que sufrió en el 2008. Muchos pronostican que la Unión Europea podría desaparecer y otros dicen que podría salir reforzada. Y para que tengamos una opinión propia, antes hay que conocer su historia. ¿Quieres saber por qué se creó la Unión Europea y cómo ha evolucionado con el paso de los años? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Hoy contamos con la colaboración de mi amigo Karim, que tiene un canal de YouTube donde podrás encontrar videos muy diversos para entender mejor la Unión Europea. Te dejo el link en la descripción. Para comenzar, tenemos que remontarnos a 1945, año en el que acabó la Segunda Guerra Mundial. Esto dejó a Europa en ruinas y con un ambiente de desconfianza y odio extremo entre diferentes territorios. Países como Alemania, Italia, Francia y Reino Unido habían luchado a muerte entre ellos durante varios años, y aunque la guerra acabó con un bando ganador y otro perdedor, las poblaciones, especialmente de los países de Europa, quedaron muy traumadas. Tras la guerra, desde Estados Unidos llegó el Plan Marshall, una inyección de $12.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por la guerra y que también pretendía evitar la propagación del comunismo por Europa. Además, durante este periodo, países como Francia y Reino Unido tenían entre sus planes impedir que se volviera a producir una nueva guerra en suelo europeo. Y 5 años más tarde, el 9 de mayo de 1950, Robert Schuman, el ministro francés de Asuntos Exteriores, y Jean Monnet, consejero del gobierno francés, presentaron su plan para Europa, donde anunciaron que Europa no se haría de una vez, sino poco a poco. La idea de Schuman y Monnet era que los países pusieran en común sus producciones de carbón y de acero, y por este motivo llamaron a este proyecto Comunidad Europea del Carbón y del Acero. No fueron muy originales con el nombre, pero con la idea sí que fueron muy originales, ya que al poner en común el carbón y el acero, todos los países sabían qué cantidad tenía el resto, y así era muy improbable que de golpe un país se viera muy superior al resto y decidiera comenzar una nueva guerra. Además, los gobiernos europeos esperaban que al comerciar los unos con los otros se pusieran también en común los intereses económicos y se creasen lazos de unión. Esta comunidad, la CECA por sus siglas, se estableció oficialmente en 1951 con el Tratado de París y fijó su sede de manera temporal en Luxemburgo. Fue un proyecto modesto en sus inicios. Estaba conformada únicamente por 6 países: Francia, Italia, Alemania Occidental y los países del Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. No obstante, este fue el inicio de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Y ahora puede que te estés preguntando, ¿dónde estaba el Reino Unido? Había sido aliado de Francia durante la guerra, pero decidió no formar parte de la CECA por voluntad propia, ya que contaba con una posición más privilegiada y con una relación especial con Estados Unidos. Pero volviendo a la CECA, durante sus años de construcción se crearon sus 3 principales instituciones y que han evolucionado hasta nuestros días: la Asamblea Parlamentaria, que es el Parlamento Europeo actualmente, el Consejo de Ministros, que es el Consejo de la Unión Europea, y también estaba la Alta Autoridad, que fue el primer organismo supranacional, ya que sus decisiones se imponían a los estados. A día de hoy, esta institución es la Comisión Europea, y Jean Monnet, reconocido como uno de los padres fundadores del proyecto, fue elegido como el primer presidente de esta institución. Y según pasaban los años, los países de la CECA iban adaptándose al sistema que habían creado y viendo cómo podían mejorarlo. Por ello, decidieron crear un mercado común, uniendo sus aduanas y facilitando el comercio de mercancías. Esto se hizo posible con la firma de los Tratados de Roma. En 1957 se crearon otras 2 comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, más conocida como Euratom. El Euratom sirvió para que se empezaran a construir plantas de energía nuclear con el fin de suplir la falta de abastecimiento eléctrico.
Además, esta comunidad también garantizaba que los materiales nucleares civiles no se destinasen a otros fines, como podrían ser los militares. A partir de este momento, las comunidades de la CEE y del Euratom comenzaron a trabajar en Bruselas y decidieron poner solo algunas de sus instituciones en común junto a las de la CECA. Por ejemplo, la Asamblea Parlamentaria y el Tribunal de Justicia eran el mismo para estas tres comunidades, pero cada una mantuvo su propia alta autoridad, que era el Poder Ejecutivo. Y seguramente os estaréis preguntando, ¿dónde está Robert Schuman en todo esto? ¿Desapareció? Pues no, justo en esta etapa fue elegido como el primer presidente de la Asamblea Parlamentaria. Más adelante, en la década de los años 60, comenzaría una etapa de buen crecimiento económico para el proyecto europeo. Esto fue gracias, en gran medida, a que se facilitó el comercio al crear un mercado común que eliminaba barreras entre los países. Esta facilidad para comerciar conllevó a que en la Comunidad Económica Europea se acordase fijar un control conjunto de la producción alimentaria, garantizando así un abastecimiento seguro para todos. Este hecho desembocó en la creación de la Política Agrícola Común, que es uno de los pilares fundamentales de la actual Unión Europea. Pero al existir tres comunidades al mismo tiempo, había momentos en los que se duplicaban esfuerzos y con el objetivo de reducir burocracia y gastos económicos, en 1965 se firmó el Tratado de Fusión. Esto permitió fusionar a las tres comunidades de la CECA, Comunidad Económica Europea y Euratom, en una sola, la Comunidad Europea. Y este fue el principio de la Unión Europea tal y como la conocemos actualmente. En esos años había varios países europeos que miraban con recelo al proyecto europeo, como Reino Unido, que decidió crear también un espacio de libre comercio, el EFTA, pero que no tuvo el éxito esperado. Pero ojo, porque aquí cabe mencionar que también había países de la Comunidad Europea que no estaban muy contentos con el aspecto supranacional del proyecto. Un ejemplo claro es, en ese momento, Francia, que llegó a bloquear durante 6 meses la toma de decisiones al no asistir a las reuniones. Pero con Francia de vuelta a las reuniones, las instituciones se dieron cuenta que tenían que seguir evolucionando para satisfacer las voluntades de todos los países. Además, la Comunidad Europea comenzó a recibir peticiones de países que querían sumarse al club. Por ello, en 1973, Dinamarca, Irlanda y finalmente el Reino Unido se unieron al proyecto, haciendo que ya contasen con un total de 9 países. Y mientras esto sucedía en el centro y norte de Europa, en el sur, España y Portugal se libraban en 1974 y 1975 de las dictaduras a las que estaban sometidas. Desaparecieron así las últimas dictaduras de derechas en Europa y parecía que se tomaba un camino hacia la democracia en todo el continente. En 1979 se llevaron a cabo en la Comunidad Europea las primeras elecciones por sufragio universal directo para el Parlamento Europeo. Es decir, por primera vez los eurodiputados eran elegidos por la ciudadanía y no por los diputados nacionales. Poco más tarde, en 1981, Grecia entraría en la Comunidad Europea y España y Portugal harían lo propio en 1986. En ese mismo año se firmó un nuevo acuerdo, el Acta Única Europea, que permitió a los países colaborar en ámbitos como la investigación, el desarrollo tecnológico, el medio ambiente y las políticas sociales. Mientras el proyecto europeo no frenaba y cada vez iba más, cerca suyo, el proyecto de la Unión Soviética se iba desquebrajando, produciendo en 1989 la caída del muro de Berlín. Esto hizo que Alemania volviera a unificarse y que países que habían estado bajo el paraguas de la Unión Soviética, como era el caso de Polonia, firmasen acuerdos de cooperación económica con la Comunidad Europea. A partir de aquí comenzó la etapa de una Europa con menos fronteras y que se sentía más cercana. Por ello, en 1992 se firmó el tratado que crearía como tal la Unión Europea que existe en la actualidad. Pero para saber cómo siguió creciendo esta unión hasta nuestros días, tendrás que hacer clic en este video que hice en colaboración con Karim en su canal de YouTube. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Unión Europea fue un proyecto útil en sus inicios? ¿Consideras que está capacitada para seguir evolucionando tras la crisis de la pandemia que vivimos actualmente? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video,
apóyame con un like y suscríbete a mi canal y al canal de Karim. Y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!